Febrero aparece como un mes bastante particular en la dinámica macro, porque obviamente sucede a 2 meses donde diciembre y enero, donde la verdad es que hubo cierto veranito cambiario, que casi que coincidió con el verano del calendario. Pero ya los últimos días empezamos a ver algunos signos de estrés en el mercado cambiario. De hecho, el Banco Central en los últimos 5 o 6 ruedas vendió casi 200 millones de dólares. Así que hay varios factores que lo vuelven a febrero un mes particular, sobre todo desafiante. Entonces, en este reporte semanal decidimos destacar los 10 desafíos de febrero, dentro de los cuales hay algunos que son estructurales e inevitables y aparecen todos los segundos meses de cada año, pero hay otros que son mucho más particulares tienen mucho más que ver con la coyuntura de la compleja situación macro. Y por último, hay 2 o 3 que son bastante fortuitos, o sea, cuya resolución depende mucho más de un golpe de suerte que esperemos tener para cruzar el puente hacia marzo con relativa tranquilidad. Entonces, el primero de los desafíos de febrero tiene que ver con la demanda de pesos, que en general suele caer siempre. Esto es algo bastante estructural que se ve. En la pantalla pueden ver el gráfico de arriba a la izquierda. Nosotros estimamos la estacionalidad de febrero y fíjense cómo las barras coinciden en una caída de la demanda de dinero en torno que llega a ser de hasta el 6% respecto a un mes normal, como puede llegar a ser mayo. Entonces, eso se puede traducir a una mayor demanda por tipo de cambio o dólar contado con liquidación o por bienes, lo cual generaría o bien un aumento en la presión de la brecha o un aumento en la inflación, ¿no? Entonces, esto siempre pasa todos los años, pero este año puntualmente el desafío es un poco mayor porque tenemos la resaca monetaria de lo que fue todo 2020, o sea, un año con una monetización del déficit impresionante y sobre todo durante el mes de diciembre. En el gráfico de arriba a la derecha vemos las dos columnas de la derecha, la azul es 2020 y la gris es 2021, y lo que estamos midiendo ahí son la suma de vencimientos de deuda en pesos, base monetaria y pasivos remunerados como porcentaje del PBI, digamos. Entonces, 2021 tiene una monetización mucho mayor y es un mayor riesgo. Después está el lado cambiario, que digamos, esto es algo que nosotros sabíamos que febrero era un mes no muy bueno en términos de oferta de dólares, porque todavía, digamos, ya se fue la liquidación de la cosecha fina de diciembre, pero todavía no llega la liquidación de la cosecha gruesa, que empieza a entrar más en abril-mayo. Pero no nos acordábamos del dato puntual de que es el peor mes del año, incluso peor que noviembre o diciembre. ¿Por qué? Bueno, ahí lo que estamos tomando es la proporción de liquidación de dólares como proporción de la liquidación total del año en el promedio de los últimos 10 años y nos da ese dato, digamos que febrero es el más complicado. Y este año nuevamente hay una complicación mayor, que es que las reservas netas son las menores en muchísimo tiempo. O sea, llegamos a febrero con un nivel de reservas netas mucho menor que, por ejemplo, cuando llegamos en 2014 o cuando llegamos en 2015 o 2016. Así que a prestarle atención. Sobre todo también porque hay que ponerle un ojo o 2 ojos a la cuestión climática, que la verdad venía mal a fin del año pasado, mejoró mucho la segunda y la tercera semana de enero con algunas lluvias que mejoraron la perspectiva, pero esta última semana con la ola de calor y las elevadas temperaturas, la verdad es que vuelve a traer un poco de preocupación. Se deterioraron las condiciones para la soja, como podemos ver en el gráfico a la izquierda, y para el maíz también. Así que la Bolsa de Comercio Rosario, por ejemplo, recortó la proyección de cosecha de soja en 500.000 toneladas. Así que es un desafío muy importante en febrero ver si llueve o si bajan las temperaturas. Eso por el lado de la oferta de dólares. Por el lado de la demanda de dólares, hay poca, pero la verdad es que con este nivel de reservas cada dólar cuenta. Y nosotros contamos alrededor de 550 millones de dólares que puede llegar a haber de potencial demanda. Tenemos alrededor de 300 millones que son intereses que hay que pagar a organismos, que ahí básicamente son los intereses que hay que pagar al FMI, que el gobierno probablemente pague con DEG, o sea, derechos especiales de giro, pero no dejan de ser una caída en las reservas netas. Y después también hay algunos, alrededor de 50 millones de intereses de ONs corporativas.
Pero también está el tema de YPF, ¿no? O sea, YPF tiene un vencimiento que enfrentar en marzo y sacó una oferta de canje, pero la verdad es que es la última oferta de canje porque no le dan los tiempos para presentar una nueva oferta en marzo, con lo cual esta oferta va a ser una especie de tomarla o dejarla para los tenedores y necesitan llegar a digamos, para evitar un riesgo, un evento de impago en marzo, necesitan que los tenedores del YPF 21, que alrededor del 70% de los tenedores del YPF 21 acepten el canje. Y hasta ahora han conseguido solo un 7%, con lo cual es un esfuerzo importante que tienen que hacer. Es verdad que mejoraron la oferta en una magnitud significativa, pero no sabemos si va a alcanzar. La otra opción para evitar un evento de impago que podría llegar a ser absolutamente disruptivo es que el Banco Central flexibilice las normas de acceso al mercado y les facilite los dólares, que son el vencimiento total es alrededor de 400 millones de dólares, para evitar ese evento disruptivo, pero obviamente implicaría una caída de reservas nuevamente. Gracias a todos estos factores, nosotros vemos que en realidad febrero también suele ser un mes donde el tipo de cambio real suele depreciarse, lo cual acentúa todavía más los desafíos. Después ya estamos llegando al final de los desafíos, pero hay otro que es el de la presión en la brecha cambiaria. Lo que está haciendo el gobierno es una estrategia que tiene patas cortas porque tiene un costo en términos de reservas. Para controlar la brecha cambiaria, lo que está haciendo el Banco Central es vender bonos contra pesos y luego comprarlos contra dólares, pero obviamente eso implica una utilización de reservas para ello. Lo que nosotros estuvimos, digamos, ideando acá fue una especie de reedición de la Trinidad Imposible. Digamos, los macroeconomistas sabrán a qué se refiere con Trinidad Imposible, pero en realidad lo que nosotros hicimos fue traducirla a una nueva versión argentina, que es: mirá, el gobierno no puede monetizar déficit, controlar brecha y no perder reservas todo en simultáneo. Siempre hay una de las tres que tiene que resignar. Dado que hay monetización del déficit, entonces el gobierno tiene que elegir entre controlar brecha, pero eso implicaría perder reservas, o no perder reservas, y eso implicaría que la brecha se pueda ampliar. Hasta ahora eligió controlar brecha, pero la verdad es que si la dinámica cambiaria se empeora en febrero, quizás esa decisión podría cambiarse y podríamos ver alguna ampliación en la brecha cambiaria, lo cual para nosotros no está muy lejos, digamos, de lo que podemos llegar a esperar, obviamente. También teniendo en cuenta todos estos otros desafíos, ¿no? Vencimientos en pesos, la verdad es que no es un mes con demasiados vencimientos de pesos, pero hay 215.000 millones de pesos que vencen aproximadamente. Son básicamente letras. Hay muchos de estos vencimientos que digamos, están explicados por tenencias del sector público, lo cual haría un poco más fácil la cuestión. La idea de que los bancos están saliendo del ELIX y pases para entrar a instrumentos de deuda del Tesoro por los ingresos brutos que les cobran ahora en las LELIX y los pases también ayuda, pero con una inflación que se acelera y un tipo de cambio que va corriendo al ritmo de la inflación, toda esta estrategia que puede ayudar, o que de hecho ayudó en la licitación de esta semana, tiene patas cortas, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desempeñan en la renovación de los vencimientos. Y por último está, digamos, el tema de la inflación. Vamos a tener a mediados de febrero el dato de inflación de enero. La verdad es que el de diciembre fue una muy mala noticia y el dato de enero puede confirmar la mala noticia y la preocupación, o neutralizarla, aunque sea por algún tiempo, y también creo que va a ser importante para ver si el Banco Central mueve la tasa de interés o no. Nosotros esperamos que en algún momento del primer semestre el Banco Central la haga. De eso se trató nuestro informe semanal anterior. Y ahora sí, lo último tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Acá hay algo muy importante. En abril vencen 2.300 millones con el Club de París, que deben pagarse, digamos, en abril. Puede llegar a extenderse hasta mayo, como periodo de gracia, digamos. Pero básicamente las opciones son no pagar, lo cual implicaría una caída muy importante en las reservas. Son casi el 50% de las reservas netas el monto que hay que pagar. O
refinanciar, pero para ello hay que tener un acuerdo con el Fondo Monetario activo, digamos. Y eso la verdad es que no vimos todavía demasiadas señales contundentes. Por eso creemos que en febrero debe haber alguna señal. Guzmán dijo que busca cerrarlo antes de mayo, pero la realidad es que todavía no hubo ninguna noticia concreta, así que esperemos que en febrero pueda llegar a ser un mes donde se avance en ese sentido. Así que, a ver, en conclusión, se viene un mes muy complejo que en cierta medida va a determinar el rumbo de la macro hasta las elecciones. Y, digamos, hay algunas cuestiones que pueden llegar a inclinar la balanza para un buen desenlace de febrero o un mal desenlace. Ahí básicamente están las cuestiones fortuitas de cómo venga el dato de inflación o el clima, y cuestiones en las cuales el gobierno puede tomar una actitud mucho más proactiva, con una resolución relativamente tranquila del canje de YPF, avanzando negociaciones con el fondo y quizás también nosotros creemos subiendo un poco la tasa para poder renovar mejor los vencimientos y controlar un poco más la inflación y no tener un problema cambiario. Así que, como termina el reporte, afortunadamente 2021 no es un año